soy José Luis Markiewicz, el docente capacitador de Academia del Este, en la parte electricidad del automóvil. Hoy por hoy los automóviles tienen una tendencia a tener muchas partes eléctricas, electrónicas. El curso es Electricidad y Electrónica Automotriz. Los automóviles hoy por hoy contemplan lo básico, que sería motor de arranque, alternadores y todo lo que hace el kit o conjunto de luces. Luces alta, luces baja, luces de giro, luces de stop, luces de marcha atrás. También esto te va a implicar tener sensores, como sensor de estacionamiento, sensor de encendido y apagado de luces automáticos. Nosotros te vamos a capacitar para que puedas tener una salida laboral, o sin ir más lejos, podés aplicarlo como hobbyista en tu propio automóvil. Vas a poder reparar tu alternador o el alternador de tu vehículo o el del vehículo que se presente. Vas a poder reparar un motor de arranque. Vas a poder diagnosticar algún tipo de falla de luces e inclusive hasta el simple fallita que suele suceder, que es el fusible quemado, ¿no? Nosotros acá contamos con muchos equipos que se utilizan en el campo automotriz, como voltamperímetros, multímetros, inductómetro. Después tenemos herramientas especiales como extractores, destornilladores de impacto. Son herramientas, digámosle, necesarias para poder reparar este mecanismo que contemplan a la línea automotriz. El alternador en el automóvil cumple una función muy importante. Es el encargado de ponerle la carga a la batería. Es muy común que esto falle. Si el alternador falla y no repone la carga a la batería, que es un acumulador de energía, se va a agotar y te va a dejar sin vehículo. No solamente para el arranque, sino también para el encendido y para su normal funcionamiento. La mano de obra para poder reparar un alternador es muy cara. Yo te garantizo que vos vas a poder aprender a reparar tu alternador. Hay muchos modelos de alternador, unos muy fáciles y otros muy complejos. Nosotros acá tenemos un alternador que lo vamos a llamar así, de última generación. Primero, tiene una polea Poli-B. Eso, si bien es cierto que hace bastante tiempo ya están teniendo los alternadores, pero hay que tenerlo en cuenta. También tenemos incorporado un regulador de voltaje. El regulador de voltaje suele ser, vamos a decir, muy factible que falle. Los reguladores de voltaje hoy están siendo controlados por la computadora. Saber diferenciar un regulador de voltaje típico, común, de un regulador de voltaje controlado por la computadora que tiene el automóvil. Internamente, más allá de la diferencia de sus partes, en cuanto a estructura, todos los alternadores van a tener la misma composición. Las pruebas que se le deben hacer y la reparación que podemos llegar a hacerle para que este alternador quede en perfectas condiciones. Lo pasamos a desarmar para ver todas sus partes constitutivas. Ya he retirado de la parte trasera el regulador de voltaje. He sacado los bulones que fijan las dos tapas, la delantera y la trasera. Y ahora paso a retirar las tapas.
Ahí tenemos el alternador desarmado. Vemos sus partes constitutivas, el estator y su puente rectificador de diodos. Vemos el rotor con sus anillos correspondientes. Estas son las partes que vos tenés que entender para qué sirven, cómo se prueban, cómo se miden, cómo se diagnostica la parte eléctrica que puede ser posible de falla. Tan simple como esto, o tan complejo como esto, es lo que yo necesito que vos sepas aquí y lo aprendas aquí en Academia del Este. El regulador de voltaje va incorporado en este modelo de alternador en la parte trasera, en donde ya lo he desprendido, y este sería el regulador de voltaje. Los reguladores de voltaje han evolucionado con el tiempo. Nosotros teníamos en la vieja época reguladores de voltaje del tipo electromecánico, que eran con platinitos, y después pasamos al regulador de voltaje electrónico. Los reguladores de voltaje podían, en un principio, estaban afuera del alternador. Estaba el alternador y el regulador de voltaje estaba afuera. Y después se lo incorporó. Y de ahí que le llamamos alternadores con regulador de voltaje incorporado. Por supuesto, electrónicos. Con el paso del tiempo, el regulador de voltaje está siendo controlado por la computadora del automóvil. Trabajan con una señal especial que se llama PWM. Es interesantísimo entender cómo el alternador ahora es, o el por qué el alternador ahora es controlado por la computadora del automóvil. Estos reguladores de voltaje están blindados, no se pueden reparar, pero sí hay que diagnosticar por su alto costo de que si hay problema del regulador o no. De ahí que Academia del Este te va a mostrar equipos que prueban reguladores de voltaje y te van a decir si el regulador está bueno o no. Este es el regulador de voltaje que contempla los famosos carbones. Esos que alguna vez pueden haber escuchado que el alternador no carga porque se gastaron los carbones. Estos carbones son cambiables. Con un pequeño secreto, podemos reemplazar los carbones sin necesidad de cambiar el regulador. Claro está que si el regulador está quemado, el regulador nuevo ya viene con carbones nuevos. Pero si mi problema es carbones, tengo que cambiar los carbones. Tenemos acá que los carbones, destapando el alternador, los carbones, por aquí, van a sentar en este par de anillos. Este par de anillos también sufren su desgaste. Así como se desgastan los carbones, se desgastan los anillos. Los anillos tienen que ser reemplazados también, chequeados en forma eléctrica para ver su continuidad y chequeados de su forma visual para ver si el desgaste ya genera su cambio, su recambio. También tenemos rulemanes, tenemos rulemanes traseros y rulemanes delanteros. Estos también requieren de extractores para poder ser reemplazados. Hay un instrumento que se llama probador de reguladores de voltaje. Ese es el instrumento que necesitamos para poderlos probar. Es imprescindible, ya que muchas veces la falla que tienen, y se supone que es el regulador, la única forma de poderlo verificar es con este aparato. Con un tester común podemos hacer las pruebas para diagnosticar el rotor, que tiene un bobinado, diagnosticar el estator, que tiene su bobinado, y diagnosticar el puente rectificador de diodo. Eso lo vamos a hacer con un multímetro o tester. Lamentablemente, la prueba del regulador requiere de un aparato especial que prueba reguladores de voltaje. Llámese de la vieja data, los reguladores electromecánicos, o los nuevos reguladores, por decirlo de alguna manera, electrónicos. Pero
Hay probadores de reguladores electrónicos que no prueban los reguladores, valga la redundancia, ¿no? Los reguladores electrónicos controlados por la computadora. O sea, los reguladores de voltaje controlados por la computadora requieren de un aparato moderno que tenga esa función especial de probar reguladores de voltaje electrónico controlados por la PCM, UCM, EQ, etcétera, etcétera. El regulador de voltaje, como su palabra lo dice, es el que regula el voltaje de carga, pero a su vez también regula la corriente de carga. Nosotros teníamos que el alternador carga la batería. Entonces, si la batería está descargada, es función del regulador hacer que el alternador cargue mucho, porque está descargada. Que parte de esa carga excesiva es lo que normalmente decimos, hay que acelerar el vehículo, acelerarlo un poquito para que cargue mucho. Pero cuando la batería se carga, también hay que dejar de cargarla. Ejemplo, si yo tengo que irme de acá a Buenos Aires, indudablemente que mucho antes de llegar a Buenos Aires, mucho antes de llegar de Córdoba a Rosario, ya mi batería va a tener la carga completa. Pero como yo voy a seguir, y de ahí puede que alguna vez hayan escuchado, se sobrecargó la batería, reventó la batería, bueno, eso es porque falló el regulador de voltaje. Es función del regulador de voltaje controlar que cuando la batería está cargada, que el alternador, a pesar que está funcionando, porque el vehículo está en marcha, que no cargue más a la batería. Como también así, que la cargue y que la cargue según necesidades. El regulador de voltaje, como su palabra lo dice, regulador de voltaje, ahí hay dos términos muy importantes a tener en cuenta. Voltaje es la unidad de medida de la tensión, de ahí que también se los conoce como reguladores de tensión. Pero también tiene otra función, que regula la corriente. Y la corriente no se mide en voltaje, se mide en amperes. Pero sin embargo, que es encargado también de que genere el voltaje, pero que no entregue corriente, se lo conoce con el nombre de regulador de voltaje. Saber diferenciar voltaje de corriente es importantísimo. Son dos unidades de medida distintas. El voltaje es la unidad de medida de la tensión. El amperaje es la unidad de medida de la corriente. Y quienes miden esas unidades son dos instrumentos distintos, porque el voltaje lo medimos con un voltímetro y a la corriente la medimos con un amperímetro. Hay que saber utilizar los parámetros por su nombre y también los instrumentos cuando vamos a hacer la respectiva medición. Si queremos aprender electricidad del automóvil, tenemos que saber los tres pilares fundamentales que son la resistencia, la tensión y la corriente. Son tres pilares que marcan tres unidades distintas y que requieren de tres instrumentos distintos. Academia del Este está equipado con todos los instrumentos e incluso con otros instrumentos más que requieren, como por ejemplo el inductómetro que se requiere para motores de arranque. Pero sí, todos los instrumentos tenemos aquí para que los aprendas, los manejes y salgas capacitado para poder reparar y poder quedar totalmente tranquilo de que tu alternador quedó bien. Interesante, ¿no? La parte de alternadores. Yo te conté que el alternador falla. Yo te conté que vas a estar capacitado para diagnosticar. Yo te conté que cómo se desarma y cuál es la parte constitutiva. Falta todavía. Yo te saco el alternador. Academia del Este tiene un banco de prueba de alternadores. Lo ponemos en el banco y lo puedes probar. Ese banco también lo puedes hacer en tu casa o en tu taller. Vas a entender
la simplicidad que es el alternador. Vas a poder armar, vas a poderlo poner nuevamente en el banco y la satisfacción de lo que no andaba, ahora funciona. Ahora carga. Tu vehículo no te va a dejar a pie. Todo esto y mucho más vamos a aprender en electricidad del automóvil. Simplemente alternadores, así igual, arranque, así igual, todo lo que sean luces, todo lo que sea relay, todo lo que sean módulos electrónicos que controlan el funcionamiento de las partes eléctricas del automóvil. Recordá que hoy el automóvil es muy eléctrico-electrónico. Vos lo que necesitas es un curso de electricidad y electrónica automotriz, que es lo que te estamos ofreciendo nosotros. Espero que te convenza de que acá vas a aprender.